Buenas tardes a todos. Estamos ya en la última parte de esta mesa de QCQ. En este caso es de intervencionismo estructural y está patrocinada por General Electric. Yo soy la doctora María Eugenia Fuentes, que trabajo en el Hospital Universitario de Badajoz. No me enrollo más porque vamos un poquito mal de tiempo y les presento a la primera charla. Se llama Avances en imagen para procedimientos mitrales, que la presenta la doctora María Teresa González Alujas del Hospital Valdebrón. Cuando quieras, Teresa. Bien, agradecer a los organizadores que nos permitan pues, esta mesa y que me hayan invitado para participar en ella. Voy a hablar de los procedimientos mitrales y dentro de los procedimientos mitrales el que está más extendido es el MitraClip, o sea que voy a abundar más en este tema. Está claro que con la mayor edad de los pacientes, pues más procedimientos de este tipo intervencionistas vamos a tener. Y en primer lugar decir que en el laboratorio de hemodinámica tenemos que entendernos con los hemodinamistas y hablar un mismo lenguaje, de manera que vamos a hablar de anterior cuando estemos delante de la aorta, posterior en la parte posterior del anillo, lateral justo al lado de la orejuela y medial en el lado contralateral. Nos vamos a manejar fundamentalmente durante el procedimiento con estos planos, fundamentalmente el de la izquierda, que sería el biplanar, intercomisural a 60 grados y a 150 grados el plano ortogonal al bicomisural. Este es el plano fundamental y también el 3D del eje corto de la válvula mitral, que es el que nos va a permitir ver exactamente dónde se va a implantar el dispositivo. Son los dos planos de referencia y también en ocasiones vamos a utilizar los 90 grados. Como que hablamos de nuevas técnicas, decir que todo esto hemos podido alcanzar de realizar estos procedimientos gracias a disponer de la ecocardiografía 3D y toda esta serie de avances de obtener imágenes ortogonales simultáneamente. ¿Cómo debemos ver el MitraClip según el plano obtenido? Si está en posición correcta, a 150 grados, veremos las aspas, y a 60 grados veremos las aspas superpuestas al clip, de manera que este es el plano ideal. Si vemos esta imagen, cuando vayan a atravesar la válvula con el clip, vamos a saber inmediatamente que está mal posicionado, aunque no veamos el 3D en el eje corto, porque en el plano bicomisural pues tenemos las aspas abiertas y así nunca vamos a clipar a 2IP2, que es la función más importante que hace el clip, de clipar los dos segmentos medios de la válvula mitral. Así pues, indicamos al hemodinamista que debe girar el clip 90 grados y aquí vemos que ya en este momento está bien, ya lo ha girado y tenemos las aspas abiertas a 150 grados. El hemodinamista hace un pequeño movimiento cuando pensamos que tenemos bien posicionado el clip para atravesar la válvula, que asegura que la dirección que vaya a coger el clip una vez atravesada la válvula va a ser la dirección correcta. Y una vez atravesada la válvula, cuando está el clip ya en el ventrículo, puede ser difícil desde la aurícula verlo. Hay dos maneras de que podamos ver bien en qué posición está el clip. Una es que si miramos desde la aurícula vamos a tener que ir bajando el plano de corte y acercarnos más al clip para ver su posición, o bien darle la vuelta al volumen en 3D que hemos adquirido y ver el clip desde el ventrículo. Debemos ver los velos antes del grasping, que quedan bien atrapados
y que, no que están totalmente en el interior antes de cerrar el clip. En esta grabación que he hecho aquí y les estoy mostrando, van a ver un ejercicio que vale la pena hacer justo antes de cerrar el clip del todo. Y es que veamos qué pasa cuando cerramos los grippers. Si cerramos el clip pero sin liberarlo, o sea, no un cierre total, podemos ver qué pasa con la insuficiencia mitral y predecir si vamos por buen camino de cara a solucionar la insuficiencia mitral del paciente. Este loop sin fin pueden ver que en un momento determinado se ve la insuficiencia mitral importante y luego desaparece, que es el momento en el cual se bajan los grippers y se cierra momentáneamente el clip. Esto nos aventura que va a ser bueno el resultado que vayamos a obtener. Después de cerrar el clip, debemos comprobar en que si ha quedado bien implantado, en qué posición, qué grado de insuficiencia mitral residual queda, el área valvular y el gradiente generados por el clip. Este segundo caso corresponde a una insuficiencia mitral orgánica de una ruptura de cuerdas. La previa era una insuficiencia mitral funcional. Esta es una ruptura de cuerdas de velo posterior, es lo ideal que sea de los segmentos medios. Se trata de una ruptura de cuerdas que afecta a P2 y algo a P1. Aquí podéis ver como en P1 hay un cierto prolapso y la dirección del jet de regurgitación pues está de acuerdo con ello. Fijaros que en las venas pulmonares tenemos una inversión sistólica del flujo que nos confirma que se trata de una insuficiencia mitral severa. Vamos pues a atravesar la válvula. Aquí el clip no está en buena posición, avisamos al hemodinamista, gira el clip y aquí en la imagen de la derecha podéis ver cómo en el plano del BOT a 150 grados está el clip en el ventrículo en la posición adecuada. Vemos la orientación del clip y en este caso se ha de destacar que no es un caso estándar. La ruptura de cuerdas no afecta únicamente a P2, sino ligeramente también a P1, por lo cual se decide implantar el clip ligeramente hacia P1 y así, en vez de ver el clip como si fuera un reloj aquí en el eje corto, que normalmente pedimos que quede colocado sobre las 12, pues lo vemos girado ligeramente hacia la 1, cosa que consideramos correcta porque es lo que queremos en este caso. Implantamos el primer clip y vemos que aún queda una insuficiencia mitral, a pesar de lo cual el flujo de venas pulmonares hemodinámicamente ya muestra una mejoría, ya que ha desaparecido el componente de inversión sistólica de las mismas y comprobamos que el gradiente mitral aún es bajo y que no sugiere que haya una estenosis significativa. Por este motivo se decide colocar un segundo MitraClip adyacente y aquí sí comprobamos que finalmente el componente sistólico mejora totalmente predominando sobre el diastólico, desaparece en gran manera la insuficiencia mitral y parece un buen resultado hemodinámico de la implantación del clip. Aquí podéis ver a la izquierda arriba los dos clips vistos desde el ventrículo y aconsejo el realizar finalmente el área residual que queda de los dos orificios
por eco 3D para poder orientarnos adecuadamente y obtener el máximo valor del área valvular. En este caso quedó un área valvular por 3D de 2,6 centímetros cuadrados con un gradiente medio de 3 milímetros de mercurio. En el control al cabo de un mes, pues había esta comunicación interauricular residual que, si no es extremadamente importante, pues se deja así, y la insuficiencia mitral, que era ligera. Así pues, he intentado hacer un resumen de qué es el procedimiento que hacemos habitualmente, sea en insuficiencia mitral funcional u orgánica, y hasta aquí, pues muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta. Gracias, Teresa. Las preguntas las vamos a dejar para el final, a ver si conseguimos que vaya todo tan bien como contigo. Gracias. La siguiente charla la va a dar la doctora Laura Sanchís del Hospital Clínico de Barcelona, que se trata en este caso de avances en imagen cardíaca para intervencionismo sobre válvula tricúspide. Muchas gracias. Bueno, sobre todo gracias a la organización por la invitación. Y bueno, voy a intentar ser breve en la charla. Vamos a hablar un poco de procedimientos tricuspídeos, que ya sabemos todos que es complicado. Ahora. Bueno, eran mis conflictos de intereses, son estos. Y bueno, vamos a empezar primero por lo que es la planificación del intervencionismo sobre la válvula tricúspide. Ya hemos visto cuando ha hablado Pedro y también cuando ha hablado Vanessa, sobre todo para el TriClip, lo importante que es la planificación, y de hecho igual me solapo un poquito con lo que ha dicho Vanessa, pero son cosas que son importantes. Y digamos que sobre todo para lo que es la reparación de la válvula es muy importante que tengamos un conocimiento muy bueno de cómo es esta válvula, cuál es el problema y cuál es la anatomía. Entonces lo que vamos a usar sobre todo es la ecografía, tanto transtorácica como transesofágica, también para saber qué gap tenemos, qué anatomía y la severidad de esta IT. Luego nos apoyaremos, por ejemplo, para lo que es la aniloplastia percutánea, también con el TAC para poder hacer la planificación. Y finalmente la resonancia lo que nos puede ayudar es para valorar nuestro ventrículo derecho. Entonces, como he dicho, me centraré en lo que es la ecografía, y una cosa que ha dicho Vanessa que es verdad es que la ecografía transtorácica en la válvula tricúspide es muy importante, pero es una válvula anterior, y de hecho hacer un buen 3D de la válvula tricúspide muchas veces es más fácil de transtorácico que de transesofágico. Entonces, animo a todo el mundo que lo intente si tienen máquinas con 3D transtorácico, porque simplemente si tenemos una buena imagen, como suele ser sobre todo aquí en el paraesternal eje largo de esta válvula, partiendo de aquí para hacer el 3D, digamos que solemos obtener imágenes muy buenas. También lo podemos hacer de un plano dedicado de apical 4 cámaras o desde un eje corto. Entonces, simplemente suelen ser buenas imágenes porque tienen dilatación de cavidades derechas, ponernos encima. Y bueno, aquí vemos en un transtorácico con 3D, como si lo hacemos directamente tal y como viene de la máquina, lo que obtendremos es una imagen desde el ventrículo. Aquí tenemos la línea desde donde estamos viendo el 3D, y la flechita nos indica también la orientación. Entonces, si queremos tener una imagen más parecida al transesofágico, simplemente lo que tenemos que hacer es desplazar esta línea hacia la aurícula y entonces luego cambiar la flecha de lado, en este caso es con una máquina de GE, con un invertir, que hay una de las opciones. Con esto obtendremos este tipo de imágenes, en este caso en posición anatómica, aquí la válvula aórtica, veloseptal, posterior y anterior, y es muy fácil, digamos, hacernos una idea de qué anatomía tiene esta válvula. Entonces, partiendo de estas imágenes en 3D podemos sacar mucha información y tomar muchas decisiones. Entonces, por ejemplo, uno de los retos que se nos plantean cuando hacemos screening de estos pacientes son los marcapasos y saber si realmente están relacionados o no con la insuficiencia tricuspídea, como el caso de esta señora que hicimos muy recientemente aquí en el hospital. Entonces, en este caso, lo mismo, sacamos el 3D, en este caso lo cambiamos para tener una visión más parecida a lo que estamos acostumbrados del transesofágico. En este caso está con la posición que usamos nosotros en intervencionismo de aorta a las 5, este sería el velo septal y este posterior. Aquí diríamos que parece que está en la comisura, pero si luego lo que hacemos es simplemente desde este volumen 3D que podemos tener grabados al acabar el procedimiento tranquilamente, utilizamos la función que tiene de reconstrucción multiplano, que sería el FlexiSlide, podemos ir
acoplándonos con los planos para estar justo sobre lo que es el cable en 2 planos, como podemos ver aquí, y entonces ir dando vueltas desde aquí, que sería el eje corto, para ver la relación con los velos. Y entonces aquí podemos ver cómo realmente esta señora, que costaba un poquito incluso por el 3D ver si había una restricción del velo o no, por el cable del marcapasos, vemos claramente aquí que sí que está este velo de aquí, que probablemente es esta parte posterior del septal, que lo vemos también aquí en el eje corto, con un poco de restricción debido al marcapasos. Este 3D transtorácico también nos sirve un poco para orientar al paciente si podrá ser candidato a una terapia borde a borde con clip o no, simplemente por medida del gap. Y esto, digamos, lo podemos hacer en el transtorácico antes de pasar al transofágico. Como han explicado anteriormente, cogemos lo que es la imagen 3D, podemos también usar la retroiluminación para ver mejor el gap y lo mismo, yendo cuidadosamente con los multiplanos y colocándonos justo en el tip de la válvula, podemos hacer un análisis de cuál es el gap exactamente en el punto donde tendríamos que clipar. En este caso, este sería el septal y el posterior, y aquí podemos analizar si es un gap abordable o no. Entonces, esta señora, por ejemplo, este gap era muy grande, era de más de 15, lo que podemos hacer es no hacer transesofágico, diuretizar esta señora y repetir el transtorácico para ver si los velos, digamos, ahora coaptan mejor o descartamos definitivamente lo que es una terapia borde a borde. Más las nuevas máquinas, lo que también incluyen son herramientas que muy rápidamente podemos hacer mediciones del anillo. Si también estamos pensando en posibles terapias de anuloplastia, aunque siempre necesitaremos un TAC además. Pero esta medida del anillo nos es muy útil también en la planificación de la terapia borde a borde, ya que anillos muy grandes normalmente son mucho más difíciles de tratar que pacientes con anillos más pequeños. Entonces, simplemente lo mismo, tenemos grabado nuestro 3D de cuando lo hicimos, luego entramos, podemos hacerlo también en vivo, pero no hace falta. Nos pide que situemos el centro de la válvula en los 3 planos. El siguiente paso nos dice que hagamos 3 clips en los anillos y partiendo de aquí ya nos hace una reconstrucción de la válvula en la que nos da tanto los diámetros como las áreas. Y esto es una manera muy fácil para tener aproximaciones de cómo están nuestros pacientes. Luego lo que tenemos también es el 3D en el transesofágico, ¿no? Si ya tenemos una idea con el transtorácico o el transtorácico no es bueno. El 3D en válvula tricúspide la verdad es que suele ser complicado de obtener, a la diferencia en la mitral, tienen que tener una imagen muy buena en 2D. A mí el sitio donde me gusta más para hacerlo es en el transesofágico a nivel 4 cámaras un poco profundo para no tener la sombra del septum interauricular, o bien en un bicava modificado como pueden ver aquí abajo. Entonces, si tenemos un buen 3D nos ayuda mucho, porque digamos que, por ejemplo, aquí tenemos a la izquierda lo que son las imágenes 3D normal y aquí la retroiluminación. Y esta retroiluminación para lo que nos sirve, o por lo menos a mí me sirve bastante, es para ver las comisuras, cuántos velos tenemos, que como la calidad del 3D no suele ser tan buena en imagen transesofágica, digamos que tener esta retroiluminación nos puede ayudar a las comisuras. Por ejemplo, aquí vemos claramente que hay 3 comisuras, 1, 2 y 3, y en cambio aquí abajo vemos que hay 4 comisuras. Entonces, simplemente esto también ya nos dice que el paciente de abajo con 4 velos va a ser mucho más difícil de tratar que el de arriba con 3 velos, como ya se comentó ayer también en una sesión que hubo de imagen 3D en valvulopatías. Además, para pacientes que igual no podemos sacar una imagen transgástrica eje corto, que como bien decía Vanessa, es la más importante que tenemos para la planificación, como era el caso de hecho de esta señora con una cuatricúspide, podemos también con la reconstrucción multiplano, dejar el plano a la altura de los velos y obtener un plano eje corto de manera directa, donde aquí también se puede ver muy bien que se trata de una válvula cuatricúspide. Igual que con el transtorácico también tenemos disponibles las herramientas de medición automática del anillo y muy importante en el caso de la tricúspide donde el ORE no suele ser circular, podemos también utilizar el 3D color para a través de la reconstrucción multiplano también tener la área directa de la vena contracta de esta válvula. Entonces, bueno, no voy a entrar ni en TAC ni resonancia, pero el TAC, he de decir que también puede ser muy útil en lo que son terapias de reparación para ver la relación del cable con la válvula. Aquí vemos un eje corto obtenido a través de un TAC de la situación de un cable respecto a la válvula, de cómo se mueve con el anillo. Y digamos que lo que es la resonancia, de momento la usamos para medición del ventrículo derecho, pero está en marcha todo lo que es el 4D flow y medidas de flujo por resonancia, y en los próximos años nos pueden ayudar mucho también a estratificar estos pacientes.
Entonces, 2 diapositivas simplemente respecto al uso de la multimodalidad durante el intervencionismo, porque hemos tenido antes varias mesas dedicadas exclusivamente. Simplemente decir que la ecografía transesofágica sigue siendo la piedra angular de la guía durante el intervencionismo y digamos que se están abriendo muchos campos en cuanto a lo que es la fusión. Digamos que la fusión del TAC con escopia nosotros ya lo estamos usando para lo que son intervenciones de aorta como la TAVI o coartaciones, digamos para tricúspide de momento no lo hemos usado. Estamos ahora trabajando en la fusión directa de TAC y eco, que enseñaré una imagen prestada. Y bueno, y nosotros no lo usamos, pero la ecografía fusionada con la escopia muchas veces puede ayudar sobre todo para el inicio de curva de aprendizaje del intervencionista. Entonces, bueno, voy a poner simplemente unas imágenes de lo que es anuloplastia percutánea, porque es la técnica de la que no se ha hablado en esta mesa. Simplemente decir que la planificación se hace por TAC, ayuda mucho programas como el Tridimensio, que normalmente ya nos lo traen analizado en nuestro paciente para ver la factibilidad. Y digamos que son en técnicas como esta, que tenemos que poner multitud de tornillos y en todas las partes del anillo, y tenemos que visualizar muy bien todas las partes del anillo, cuando estas nuevas técnicas de imagen que disponemos son más útiles. A veces lo que es el biplano, que es lo que solemos usar en la mayoría de procedimientos, se queda corto y lo que necesitamos es estas reconstrucciones multiplano, pero usándolas en tiempo real. Es muy importante estar familiarizado en ellas. En el Cardioband necesitaremos volver a medir el anillo para comprobar que no hay cambios respecto al TAC en el MPR al inicio, y durante el implante usamos muchas veces la reconstrucción multiplano para estar totalmente perpendiculares a lo que es el catéter de implante de los tornillos y asegurar la relación con el tejido, ver que se impactan bien y ver que luego el tejido está cogido. Simplemente una imagen de esto, que es de lo que viene, y probablemente en poco tiempo tendremos imágenes propias. Esta es una imagen prestada. Esto es una fusión del TAC con la planificación tridimensional, donde irían los tornillos, que se puede instalar dentro de la máquina de ecos, y en tiempo real cogemos imágenes de eco y luego podemos parar y comparar si donde tenemos esta punta que estamos insertando uno de los tornillos realmente es el sitio donde estaba planificado este tornillo o no. Yo creo que tiene bastante futuro, pero bueno, primero hay que tener un poquito más de experiencia con la eco simplemente en esta intervención, pero yo creo que esto puede ser una buena herramienta, digamos, de futuro, ¿de acuerdo? Y bueno, para finalizar, digamos que una vez hecha la anuloplastia, la ecografía en los planos normales nos va a servir para ver durante el cinching si hay una resolución de esta IT o no. La ecografía 3D nos va a servir también para ver cómo queda esta anuloplastia al final de la intervención y, por supuesto, la ecografía será también lo que utilicemos en el seguimiento. Y realmente esto es todo lo que quería comentar en esta mesa. Gracias. Unas imágenes impresionantes de la válvula tricúspide. Bueno, y por último, tenemos 2 ponentes para la última parte de la mesa, que es avances. En la mesa se titula de ecocardiografía, pero realmente será de imagen cardíaca en el contexto de las TAVIs. Van a hablar primero Olivero, de Arcire Cetir, y luego Laura Gutiérrez, del Hospital Valdebrón. Hola, buenas tardes. En primer lugar, darle gracias al comité organizativo por la invitación. Empezaremos... ¿Están pasando las...? ¿Podéis ver? Vale. Sí. Vale, pues empezamos con un caso clínico, ¿vale? Se trata de una mujer de 79 años, hipertensa y dislipémica, como antecedentes cardiológicos, una fibrilación auricular permanente, y afecta a una valvulopatía reumática con una doble lesión mitral e insuficiencia tricuspidia, que en 2013 ya requirió un recambio valvular mitral por una prótesis biológica y una anuloplastia tricuspidia. En el ecocardiograma post-implante ya se hablaba de una fuga moderada periprotésica. En un eco de 2020 ya se habla de una prótesis biológica mitral con un gradiente aumentado y una estenosis aórtica moderada degenerativa. Actualmente ingresa por clínica de insuficiencia cardíaca y entre las exploraciones complementarias que le realizamos, el ecocardiograma destaca un ventrículo izquierdo ligeramente hipertrófico con función preservada, un ventrículo derecho disfuncionante, una válvula aórtica severamente calcificada con criterios de estenosis aórtica severa y una prótesis biológica mitral totalmente degenerada y con una fuga severa tanto intra como periprotésica. Por lo tanto, se orienta como insuficiencia cardíaca y se decide ingreso para plantear TAVI aórtica, TAVI valve mitral más cierre del lead protésico.
¿Qué técnicas realizamos durante el ingreso de la paciente? Pues básicamente un angiotac protocolo TAVI, que será la primera parte de la ponencia, y un ecocardiograma transesofágico, que será la segunda parte de la ponencia. Aquí tenéis una reconstrucción volumétrica del protocolo TAVI, ¿vale? En este caso en particular se realizó una adquisición tóraco-abdominopélvica sincronizada con electro en una fase sistólica. Si bien otro protocolo que solemos realizar y quizás más estandarizado es una adquisición sincronizada de lo que es la raíz aórtica, seguida de una adquisición no sincronizada tóraco-abdominopélvica para valorar lo que es aorta y accesos vasculares. Ahora pasaremos a analizar sobre todo lo que es las mediciones de la raíz aórtica y los accesos vasculares. Para el análisis de la raíz aórtica nos tenemos que familiarizar un poco con lo que es el reformateo multiplanar y la referencia doble oblicua. A mí me gusta empezar valorando la válvula aórtica. Para ello, ¿no?, tenemos dos planos, en el coronal y sagital oblicuos en este caso, y situamos nuestra referencia doble oblicua de manera que con el corte verde vamos a generar un plano transversal a nivel de la válvula. Podéis ver una válvula aórtica bivalva, calcificada, con velos engrosados y con apertura limitada en la fase sistólica estudiada. Posteriormente, me gusta desplazarme hacia abajo al tracto de salida y con la referencia doble oblicua vamos a generar un plano transverso a este nivel, donde podemos informar que es un tracto de salida con morfología ovalada y sobre todo es importante informar de que existe calcificación ligera moderada y que protuye por debajo del seno coronariano izquierdo. Vamos al anillo aórtico, quizás uno de los puntos más importantes de nuestro informe. Para mí lo más importante es conseguir un buen plano del anillo aórtico y vamos a ir paso por paso. El primer paso, situarnos y localizar en la zona más baja de inserción del seno coronariano derecho. Una vez lo tenemos localizado, situaremos nuestra referencia doble oblicua a este nivel y ya no nos moveremos de aquí. Sí que vamos a rotar, pero no nos desplazaremos. Segundo paso, alinear el seno derecho con el seno no coronariano. Para ello nos vamos a nuestro plano transversal, rotamos la referencia doble oblicua de manera que con el corte rojo generamos un plano donde tendremos los dos senos de interés. Y en este mismo plano, sin movernos desde la zona más baja del seno derecho, vamos a orientarnos con el plano verde para conseguir una alineación con la zona más baja del seno no coronariano. De manera que obtenemos un plano transversal donde tenemos alineados dos de los tres senos. Por último, nos faltará el seno izquierdo. Para ello, volvemos a nuestro plano transversal, alineamos con el corte azul los senos derecho e izquierdo y sin desplazarnos igual que antes desde la zona más baja del seno derecho, vamos a rotar para conseguir una correcta alineación con la zona más baja del seno izquierdo. De esta manera tendremos el plano del anillo aórtico, que es el plano donde están la zona más baja de los tres senos alineados. Y aquí es donde vamos a realizar las medidas de diámetro mayor, diámetro menor, área y perímetro, que van a ser de suma importancia para luego decidir el tamaño y el tipo de prótesis. Una vez tenemos localizado el plano del anillo aórtico, vamos a buscar la altura de las coronarias. Para ello nos vamos a desplazar de forma paralela con nuestra referencia doble oblicua por arriba hacia la raíz hasta que veamos el analizamiento de las coronarias. En este caso vemos la coronaria izquierda. Con nuestra referencia doble oblicua con el corte azul generamos un plano donde podremos medir perfectamente la distancia del anillo al origen de la coronaria izquierda. Y repetimos el mismo procedimiento, en este caso con el corte rojo, para medir la altura de la coronaria derecha. En este caso fueron 13 a Laura. Sí, en este caso las alturas fueron de 13 y 12 milímetros respectivamente. Además, también damos los diámetros menores de los senos de Valsalva, los diámetros de la unión sinotubular y la altura de la unión sinotubular. En este caso adicional también dimos la distancia del anillo a la prótesis mitral. Y también los softwares actuales nos permiten ofrecer el ángulo de implantación en la sala de hemodinámica. Aquí tenemos hasta aquí la raíz aórtica y aquí tenemos una reconstrucción multiplanar curva de lo que es aorta y sector ilíaco femoral derecho e izquierdo por separado. Nos vamos a poder desplazar por la reconstrucción obteniendo planos transversales. A nivel de la aorta vamos a dar los diámetros mayores, en este caso una aorta de calibre normal, y a nivel de los sector iliofemoral vamos a ofrecer los diámetros mínimos y si existen marcadas anculaciones. En este caso no las había y sí que había una marcada ateromatosis que predominaba el sector izquierdo, por lo que se recomendó el sector ilíaco femoral derecho. Por último, también analizamos un poco la mitral. Aquí teníamos dos opciones, o realizar una referencia doble oblicua para medir el área efectiva de la bioprótesis anterior o bien ir directamente a las características de la bioprótesis. Conociendo el área efectiva, se escogió que se implantaría una Edwards Sapiens 23 y conociendo las características de esta bioprótesis, se realizó una estimación de cómo se implantaría y cuánto protruiría en el tracto de salida, haciendo una medición del neotracto, que se consideró que habría un espacio suficiente. Y ya por último, las decisiones que tomamos en las conclusiones ha de constar que en la tabia aórtica, un anillo aórtico de medidas pequeñas que se ajustarían a una Edwards Sapiens 20 o una Evolut R 26, una altura de las coronarias suficientes
que los senos de valsalva eran estrechos y que el acceso femoral derecho era apto para TAVI. Y sobre la TAVI mitral se midieron el área efectiva y también se realizó las mediciones del neotracto del ventrículo izquierdo, que se considera lo suficiente. Hasta aquí la primera parte de la ponencia. Llevamos mal de hora. Hola. ¿Tengo la presentación ya? No. Ahora ya tengo el control. Bueno, pues continuamos con la presentación y para el intraprocedimiento sabéis que la técnica indicada es el eco transesofágico, esto no hay ninguna duda, pero es verdad que para la TAVI hemodinamista es muy autónomo y no precisa de mucho de la ecocardiografía, ya que con la fluoroscopia y con el calcio se guía para posicionar bien la válvula aórtica en su posición adecuada. Sí que es verdad que en este paciente, por ejemplo, que tenía una prótesis mitral, el eco es de ayuda para ver si se expande bien la válvula, ¿no? Porque podemos tener una interposición con la válvula mitral y esto nos puede ayudar. Por eso, una vez implantada la válvula aórtica, como tenemos en la imagen de la izquierda, podemos ver el diámetro interno para ver si está bien posicionada y después, seguidamente, pasar a analizar si hay fugas intra o peri protésicas, que es lo que tenemos que descartar en este paciente. Como veis, la válvula aórtica quedó bien implantada, no había fugas intra ni peri significativas, pero sí que por Doppler color ya se ve que de la prótesis mitral hay un flujo que se dirige a la cara anterior de la aurícula izquierda, que esto es la fuga de la prótesis biológica disfuncionante de este paciente. Por lo que pasamos seguidamente a analizar la prótesis biológica de la válvula. La válvula mitral o la prótesis mitral se estudia muy bien con eco 3D, podemos verla de frente en estos cortes y ya vemos que los velos están degenerados, calcificados, como rotos, y que existe con las imágenes en 3D con color, pues una imagen intraprotésica con un jet que se origina en la zona posterior de la válvula y va hacia la región anterior, y aparte un jet periprotésico que no parece muy importante, pero que sí que tenía repercusión hemodinámica, ya que la paciente tenía datos de hemólisis. Como han enseñado ya previamente, tenemos algunas reconstrucciones, algunas representaciones de las imágenes 3D con esta retroalimentación o con un foco de luz que puedes colocar en la válvula y que permite ver muy bien prolapsos, rupturas y también leaks, y que al añadir el color en estos pacientes pues permite identificar mejor las regurgitaciones. Hay que ir terminando. Perdón. Es muy rápido, si queréis acabo muy rápido. El siguiente paso en este paciente fue a partir de la reconstrucción multiplanar calcular el defecto del leak, se calcula un leak pequeño de localización septal y ya se fue a implantar la TAVI mitral en este paciente, que sí que ahí pues, la guía del eco fue más útil. Primero hicimos la punción transseptal para el abordaje y se abordó primero el leak periprotésico. Veis aquí cómo se canaliza, cómo se implanta el dispositivo y quedó con un buen resultado. Y posteriormente pasamos al implante de la TAVI en posición mitral, que vemos que me ha pasado 2 veces, porque va muy lento. Con el eco 3D es muy útil para guiar la TAVI y para posicionarla. El principal riesgo en estos casos es de obstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y con imágenes multiplanares como estas podemos guiar el posicionamiento de la TAVI para que no quede muy baja y con el riesgo de obstruir el tracto de salida. Se implantó bajo pacing como es habitual. Y veis el resultado final, ya es casi la última diapositiva, donde se comprueba pues, que la prótesis ha quedado bien implantada, que no haya ninguna fuga, tanto con imágenes 2D biplanares como 3D. Y por último, se evalúa por eco 3D con reconstrucciones multiplanares de que no haya obstrucción en el tracto de salida. Y esto nos podemos alinear justo en la zona del tracto de salida y cuantificar el neotracto de salida que ha quedado, o también ir a imágenes subcostales para ver que no haya obstrucción. Y ya es la última imagen, esto sería el resultado final, ¿no? De la TAVI mitral, de la TAVI aórtica y del cierre del leak de este paciente. Ya, muy rápido. Gracias. Bueno, pues no tenemos tiempo para preguntas, que el tiempo está como muy ajustado con tantas charlas en muy poco tiempo. La verdad, todas muy interesantes. Muchísimas gracias a todos y nada, hasta la próxima. Hay que seguir.